la campaña electoral. Entre estos países, además de tener estas diferencias que tenemos en porcentaje de representación, juegan mucho 4 factores. Primero, el tipo de lista. La experiencia comparada en la región muestra que normalmente las listas cerradas y bloqueadas son más efectivas para el cumplimiento de la cuota de género, o sea, logran tener una mayor representación, pero esto es siempre y cuando estén articulados o amarrados con algún mandato de posición. Porque pudiera darse, como el caso peruano para las elecciones subnacionales, que tenemos las listas cerradas y bloqueadas, no tenemos mandato de posición, entonces hay un 30% de mujeres candidatas efectivamente, pero están al final de la lista, entonces la posibilidad de ser elegidas son mínimas. En el caso argentino, por ejemplo, hay las listas cerradas y bloqueadas y hay mandato de posición. La ley estima de que de cada 3 candidaturas, por lo menos una debe ser mujer. En el caso de Costa Rica son listas cerradas, bloqueadas, hay paridad y hay alternancia, o sea, la lista está construida hombre-mujer, 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 y muestra tener mayor efectividad. Otro tema que es importante es saber el porcentaje que se estima para mujeres. Hay países tipo Paraguay donde es el 20% de mujeres, la cuota estima un 20% de mujeres en las listas, en otros lugares es el 30%, como el caso peruano, y en algunos otros llega hasta el 50%, como en el caso justamente panameño, aunque se incumple por los otros factores. Y un tema que ha mostrado que es fundamental en este tema son las sanciones. Si las sanciones no implican algún tipo de castigo al proceso electoral mismo, han mostrado no tener efecto. En El Salvador existen sanciones económicas. La ley dice que en caso de que no se cumpla la norma, se les cobra una multa a los partidos, y eso también sucede en algunos otros lugares, no solo de Latinoamérica, sino incluso europeos y algunos otros lugares del mundo. Sin embargo, la experiencia muestra que en caso de haber sanciones económicas, estas son mucho menos efectivas. Hay muchas organizaciones políticas que están dispuestas a pagar la multa y no cumplir la norma. O sea, es más fácil saltarse esto y poder pagar la multa, o tener, en realidad no tener el beneficio económico, pero tener la lista, digamos, más compuesta de manera con candidatos, una mayor candidatura de hombres. Si pensamos entonces en cómo han ido estos procesos electorales y ya hemos visto el marco normativo, también tenemos que empezar a pensar cómo están los partidos, qué sucede dentro de los partidos políticos. Entonces, IDEA ha realizado una investigación junto con el BID, analizando partidos políticos de los 18 países y tomando como muestra todos aquellos que han tenido representación parlamentaria en las elecciones que tuvieron. Esta investigación se terminó en el 2011, está siendo actualmente actualizada, y los datos que voy a mostrarles son justamente de la investigación de 2011. Entonces son los partidos que han tenido representación parlamentaria, por lo menos un 5% de representantes en el Parlamento, y en algunos casos, como era el caso boliviano, donde había menos representación, o sea, había menos de 5 partidos en la representación parlamentaria, se tomaron aquellos que estaban en el orden que tuvieran representantes para tener por lo menos 4 partidos analizados. ¿Y qué es lo que vemos dentro de los partidos? Al empezar a analizar sus estatutos, nos damos cuenta que hay cierto divorcio entre lo que dice la norma para promover la paridad y lo que efectivamente el partido propone dentro de sus estatutos e idearios. A nivel latinoamericano, solamente un 43% de los partidos incluyen medidas de igualdad o equidad de género. Un 43% también menciona la inclusión de temas de no discriminación, pero no discriminación por diferentes razones, raza, sexo, edad, etcétera, etcétera. Entre ellas ponen el tema de género, o sea, está dentro de un gran marco de no discriminación. Pero hay un 14% hacen alusión a la no discriminación. Y hay un 43% de los partidos en Latinoamérica que no tienen ninguna mención a temas de no discriminación o la promoción de la equidad de género. Es un buen número de partidos en realidad que ni siquiera lo mencionan. Por otro lado, ¿cómo funcionan o cómo están las instancias de la mujer?
el 92% de los partidos que se han analizado tienen instancias de la mujer, llámese secretarías de la mujer, direcciones de la mujer, o el nombre que se les diera dentro del partido. O sea, la gran mayoría de estos tienen estos órganos dentro de los partidos políticos. Pero al analizar el cuánto influyen estos órganos dentro del partido, nos vamos dando cuenta que a medida que se van tomando decisiones, la presencia de esta instancia está siendo menos relevante. Del 92% de los partidos que tienen las secretarías de la mujer o instancias de la mujer, un 59% tienen alguna influencia o están presentes dentro de los comités ejecutivos nacionales. Hay varias que tienen la instancia, pero no hacen parte de los comités ejecutivos nacionales o de las decisiones que estos toman. Solamente el 35% de los partidos incluyen a la Secretaría de la Mujer o esta instancia en la elaboración de los planes de gobierno. Y por lo tanto, muchos de los planes de gobierno no reflejan los temas de promoción de la equidad de género o paridad o igualdad de género dentro del plan mismo. El 33% de los partidos toman en cuenta las decisiones o opiniones de la instancia de la mujer para definir candidaturas. Y solamente el 25% de los partidos, de aquellos que reciben financiamiento público, toman las decisiones incluyendo a la instancia de la mujer. O sea, si nos damos cuenta, en realidad hay un cierto divorcio entre lo que discursivamente puede decir el partido y lo que en la práctica se empieza a promover, o ejecutar o desarrollar en la vida partidaria cotidiana. ¿Cómo está la base partidaria entonces? Como les decía, en el caso panameño, muchos de los partidos dicen que no incluyen mujeres en las listas porque no hay mujeres, que es uno de los argumentos que muchas veces se utiliza. Sin embargo, si tenemos una radiografía de la militancia latinoamericana, nos vamos a dar cuenta que en promedio en Latinoamérica el 51% de la militancia es femenina. En algunos lugares es un poco mayor y otros un poco menor. En el caso peruano, en ese estudio que realizamos estaba alrededor del 47%, y en la actualización que estamos haciendo ahora nos damos cuenta que ha subido un poquito, está cerca al 50% de militancia femenina. Entonces hay una buena base de mujeres que están militando y están participando en los partidos. Sin embargo, cuando empezamos a ver la curva de las cabezas de los partidos, los espacios donde se toman las decisiones, nos vamos a dar cuenta que esta base se encoge. El 19% a nivel nacional de las secretarías generales o presidencias de los partidos son ocupadas por mujeres. O sea, si teníamos un 51% de mujeres en la base, solamente el 19% están en las secretarías generales o las presidencias. Y teniendo en cuenta ese grupo de mujeres que militan, ¿cómo están ubicadas las mujeres en las listas electorales? A nivel latinoamericano nuevamente, en la región, solamente un 14% de mujeres son cabezas de lista para Cámara Baja o Cámara Única. Y en los lugares donde las listas son cerradas y bloqueadas, la ubicación de la mujer es fundamental, o sea, porque claro, son elegidas las primeras. Nos damos cuenta que en los lugares donde hay mandato de posición, sea mandato de posición de ubicación en determinadas posiciones o la alternancia, la cantidad de mujeres que están ubicadas en el primer tercio de la lista está alrededor del 36%. Y en los lugares donde no hay mandato de posición, esta disminuye al 30%. Y más bien en el último tercio son ubicadas un 37% de mujeres. Entre el segundo y tercer tercio están ubicadas el 70% de las mujeres, y normalmente son las que no son elegidas, ¿no? Entonces, están puestas en las listas, pero no, exacto, las condiciones no son las mejores y por lo tanto no están en posiciones elegibles y no serán, finalmente no ocuparán el espacio de representación. ¿Qué pasa en el Perú? En nuestro caso, que no tenemos listas cerradas, tenemos listas cerradas y no bloqueadas, nos damos cuenta que también han habido diferencias en la ubicación de las mujeres en las listas. Si bien en los lugares, en los países donde las listas son cerradas y no bloqueadas, la ubicación no es definitiva, porque claro, se reordena con el voto,
los datos muestran que quienes ocupan los primeros lugares siempre tienen mucho más posibilidades de ser elegidos que el resto de la lista, ¿no es cierto? En el caso peruano, en el año 2006, del 39% de mujeres que estaban como candidatas en las listas parlamentarias, solo 24% hacían cabeza de lista. Y en general fueron elegidas 29%, no todas las cabezas de lista, pero la gran mayoría de gente que está en la cabeza de lista ha sido elegida. En el 2011, del 40% de mujeres candidatas, 19% eran cabeza de lista, o sea, ha habido una disminución, y también ha habido una disminución en el porcentaje de mujeres elegidas. Y en Latinoamérica, nuevamente, los partidos, a pesar del marco normativo y a pesar de los avances que han habido, digamos, a nivel nacional en cada uno de los países, terminando, han habido sacadas de vuelta, digamos, a las normas. Entonces, como les digo, echa la ley, echa la trampa. En algunos casos han habido los casos de libre interpretación. En el caso argentino, por ejemplo, la norma decía inicialmente que las mujeres, el 30% de las mujeres candidatas deberían estar en ubicaciones elegibles. Y claro, cada quien interpretó cuál sería la ubicación elegible. Podría ser de mitad de la lista para abajo, entonces ya las ubicaban en cualquier lado. A medida que ha ido pasando el tiempo, esto se ha mejorado y claro, se ha determinado por eso el mandato de posición. Cada 3 lugares, uno de los lugares debe ser ocupado por mujeres. Además es curioso porque normalmente 2 son hombres y 1 es mujer, o sea, en ese orden. Son muy raros los casos que hayan 2 mujeres o una mujer encabezando, digamos, la terna. Y es un tema recurrente en los países donde hay mandato de posición. Han habido también el caso de las Juanitas, que fue el caso mexicano, o sea, las mujeres eran las titulares de las candidaturas. En el caso de México hay titulares y suplentes. Las suplentes las suplencias eran ocupadas por varones, y después de elegidas, muchas de las mujeres renunciaban a sus cargos para que asumiera la titularidad su suplente, que era un varón, y que muchas veces era alguien conocido, ¿no? Un pariente, un amigo, o alguien del partido. Muchas de las mujeres ya estaban en la lista sabiendo que iban a renunciar, y muchas de estas ni siquiera ejercían un día el cargo, o sea, apenas finalmente recibían la credencial, inmediatamente renunciaban y daban el espacio al varón suplente. Esto nuevamente ha sido revisado, y ahora la norma mexicana estima que todas las titulares deben tener suplentes mujeres también, para tratar de mantener el porcentaje de mujeres más o menos equilibrado. En el caso de Bolivia se dio un fenómeno que se llamó el travestismo político. O sea, había gente, se cumplía la norma, se tenía la cuota de género, y pasadas las elecciones, cuando empezaban a recoger las credenciales, se daban con la sorpresa que las elegidas, si eran Juanas, cuando recogían la credencial, en realidad no eran Juanas, sino eran Juanes. Las Marías no eran Marías, eran Marios. Entonces, fueron un buen grupo de mujeres y hombres que estuvieron en esa situación. Nuevamente, eso fue en las elecciones pasadas. En Bolivia ya se han tomado las medidas correctivas, y esto ha sido mejorado, ya es un tema que se tiene mucho más cuidado. Además, en algún momento se argumentaba que las secretarias, que seguramente eran mujeres y habían tipeado mal el nombre, son las que se habían equivocado. Entonces, inicialmente se daba como error material del tipeo, entonces, cosa que por la cantidad de casos era evidente que no era cierto. Y finalmente, el tema de acoso político. El acoso político se da en todos los lugares, en algunos con mucho más fuerza que en otros. Las mujeres sienten que los espacios políticos son mucho más hostiles para ellas. O sea, hay mujeres que están en campaña, y la campaña empieza a tocar temas personales, temas familiares, los hijos. Entonces les afecta muchísimo el mantenerse en este espacio político, y en algunos casos, como el caso boliviano, incluso en realidad ha habido violencia física contra las mujeres. Han habido 2 mujeres que han sido asesinadas por no querer renunciar a sus espacios ganados democráticamente. Entonces es un tema todavía que es muy fuerte en la región. Como les digo, en algunos lugares mucho más fuerte que en otros. En IDEA hemos estado haciendo una investigación cualitativa de casos de mujeres que están en política, y es evidente
Un 96% de las mujeres que hemos entrevistado sienten que han sufrido acoso político en